Bien, estamos listos. Entonces, vamos a continuar con la temática de este mes y la temática es el modelo de Jesús y qué bendición más grande el poder traer la palabra del Señor y todos los temas que hemos estado estudiando este mes han sido temas bendecidos, temas muy bonitos y en esta mañana a mí me toca traer el tema del modelo de la gracia. Es un tema muy interesante y siempre siguiendo la temática, el modelo de Jesús. Y en esta mañana, a mí, como dije hace un momento, me toca traer el tema del modelo o el título de este día, del mensaje de este día es el modelo de la gracia. Es uno de los temas bien interesantes porque la gracia básicamente nosotros los cristianos la hemos podido experimentar. Es un tema que es interesante porque lo podemos encontrar solamente en el Nuevo Testamento y eso es algo bien interesante porque la gracia básicamente no se dejó ver en el Antiguo Testamento, sino solo en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar lo que es la gracia. Eso es algo bien interesante porque, y ahorita les voy a enseñar por qué razón digo esto, porque, y quiero que para ello vayamos a la Biblia. Vayamos a la Biblia en el capítulo 1 del libro de San Juan. Capítulo 1 del libro de San Juan. Vamos a escuchar algo, vamos a leer algo bien interesante ahí en el libro de San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 14 al 17. San Juan capítulo 1, versículo 14 al 17. Voy a dar unos segunditos para que puedan encontrarlo ahí. San Juan capítulo 1, versículo 14 al 17. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vea la frase, la palabrita que encontramos ahí. Lleno de gracia y de verdad. El versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Versículo 17 habla algo bien interesante acerca de esto, de la gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Interesante, esa última parte del versículo 17 dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Algo bien interesante que yo encuentro en esta palabra. Y vemos acá de que el apóstol Juan, quien fue uno de los escritores, quien fue el escritor, perdón, de este libro, él escribió varios libros en el final de la Biblia, primera, segunda y tercera de Juan, y luego el libro de Apocalipsis. Este hombre, que fue uno de los apóstoles muy queridos del Señor Jesucristo, este hombre básicamente escribió cosas bien interesantes. Por ejemplo, en este capítulo 1, perdón, en este libro de San Juan, en el primer libro que él escribe, en el libro de San Juan encontramos cosas bien interesantes que no encontramos en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 29, dice acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos habla acerca del gran amor que Dios le tiene al mundo. Y luego, más adelante, en el capítulo 11, versículo 25, nos habla acerca de la resurrección y la vida. Y luego, más adelante, en el capítulo 14, encontramos acerca de el camino, la verdad y la vida. Estas frases que acabo de mencionar en este momento no se encuentran en ninguno de los otros libros de la Biblia, ni en el Viejo Testamento y en ninguno de los evangelios se encuentran estas frases que acabo de mencionar ahorita. Entonces, este libro de Juan básicamente nos enseña cosas bien interesantes porque hay cosas en la Biblia que nosotros que a veces se nos hace difícil entender, pero el libro de Juan es uno de los libros mucho más fácil de comprender, fácil de entender, y yo diría recomendable para toda persona que comience en el camino del Señor leer ese libro de San Juan, porque habla cosas tan lindas, cosas tan
sencillas y algo bien interesante. Así que en esta, y algo que menciona aquí también el capítulo 1 del libro de San Juan es acerca de la gracia. Y es interesante porque podemos ver nosotros que nos habla ahí acerca de la gracia. En el versículo 14 que leímos, dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo está hablando? Está hablando de Jesucristo, que se hizo carne y vino y habitó con nosotros. Y si habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. O sea, en otras palabras, Jesucristo fue uno de los personajes que definitivamente marcó la diferencia, porque a ninguno de los profetas que existieron antes de él, ninguno de los profetas, ni al profeta Samuel, ni a David, ni Ezequiel, ni David, ninguno de ellos, ni ninguno de ellos, por ejemplo, Eliseo o Elías, ninguno de ellos se dice de ellos esta frase que vi que estaba lleno de gracia y de verdad, sino solamente a Jesucristo. Y luego, más adelante, en el versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. En otras palabras, Jesucristo fue el único ser viviente sobre esta tierra que estaba lleno de gracia y de verdad, que tenía gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios y sigue siendo el Hijo de Dios. Ahora, es bien interesante que nosotros entendamos eso, que la gracia es una de las cosas que en el Nuevo Testamento se deja ver, se notó. En otras palabras, la raza humana pudo experimentar la gracia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué significa esta palabra gracia? ¿Qué significa? Básicamente la palabra gracia significa que es un regalo inmerecido. Básicamente, así de sencillo, la gracia es un regalo inmerecido. ¿Por qué digo esto? Porque la gracia es una de las cosas que los cristianos hemos experimentado y es algo que nosotros podemos decir de que no lo merecíamos. No lo merecemos, ni aún todavía lo merecemos, pero al Dios de gracia, al Dios todopoderoso, al Dios de amor, le plació enviar a su Hijo Jesucristo a mostrarnos esa gracia. Y quiero usar un ejemplo para que lo entendamos de esta manera. Básicamente, la gracia siempre está acompañada primero de misericordia. Es otra de las frases que es bien interesante en la Biblia. La misericordia, la gracia, básicamente están unidas entre sí. ¿Por qué digo esto? Porque la misericordia tiene que ir primero y después la gracia. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted es un chofer. Bueno, sé que el copastor, el hermano Tony, es un chofer que trabaja para una empresa grande ahí en El Salvador. Y básicamente él va a entender, bueno, todos van a entender, todos los que manejan un vehículo me van a entender esto, quizás un poco más práctico. Y quiero ponerlo de esta manera. Imagínese que usted, y este es un ejemplo que voy a usar ahorita para que entendamos esto de la gracia y la misericordia. Este ejemplo que quiero poner es este. Digamos que usted va manejando de ahí de San Salvador hacia Santa Ana y cuando usted va en el camino, viene uno de los policías, una patrulla de los policías lo detiene a usted y cuando llega a su puerta le pide sus documentos, su licencia, que no sé qué más piden ahí, pero le pide quizás los documentos del vehículo para ver si usted es el dueño actual del vehículo. Y supuestamente usted lo detuvo a usted porque usted iba corriendo a una velocidad exagerada, quizás 90, 100 kilómetros por hora, y usted es merecedero de una esquela, de una multa o de un ticket, como decimos acá en Estados Unidos. Básicamente el policía lo detuvo porque le iba a dar un ticket a usted, pero el policía, al conversar con usted, el policía es movido a misericordia y le dice, ¿sabes qué? Te voy a perdonar esa esquela, no te voy a dar una esquela por venir corriendo a exceso de velocidad, te la voy a perdonar. Eso es misericordia, tuvo misericordia de usted. Pero si el policía viene y se saca un billete de $100
y se lo entrega a usted, básicamente el policía no solamente usó de misericordia, sino que usó de gracia. ¿Sabe por qué? Porque usted no merecía que le regalaran un billete de $100, sino que usted merecía que le pusieran un ticket, una esquela muy grande. Entonces, básicamente, ahí están las dos palabras. Misericordia siempre va adelante de lo que es gracia. Entonces, y eso exactamente, o sea, usted dice, pero wow, o sea, cuando el policía no solamente le perdona el ticket, sino que le regala algo a usted, básicamente eso es gracia. Y eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Primero, tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó los pecados. Y segundo, viene y nos da el regalo de la salvación, algo que usted y yo no merecíamos, algo que usted y yo no merecíamos, sino que por nuestros pecados, por todo lo que nosotros habíamos hecho, nuestra paga era el infierno, nuestra paga era estar alejados de Dios completamente. Pero vea cómo la gracia va más allá de lo que es la misericordia. Y eso es lo que quiero enseñar en esta mañana. Entonces vemos acá, y el modelo básicamente que Jesucristo nos trajo es un modelo extraordinario. Así que he sacado 3 cosas bien interesantes acerca del modelo de Jesucristo. Perdón, acerca de esto de la gracia. 3 cosas bien interesantes que quiero hablar en esta mañana. Primero, debemos de entender una cosa. Debemos de entender que la gracia vino a través de Jesucristo. Y quiero que vaya conmigo ahí en el mismo capítulo que leímos, el versículo 17, el último versículo que leímos. En el versículo 17 dice algo bien interesante. En el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero, oiga esto, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En otras palabras, la ley fue dada a través de Moisés. Ustedes se recuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Israel y estando en el desierto, Dios les da la ley, le da los 10 mandamientos y básicamente el pueblo de Dios se ha regido o se ha guiado por los mandamientos de Dios, por las leyes que le fueron dadas a Moisés. Entonces, pero lo más interesante es que la gracia básicamente, en otras palabras, la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia vino cuando Jesucristo vino a la tierra, cuando Jesús nace en un pesebre, nace básicamente, él juntamente con ese nacimiento traía un regalo que se llama gracia. Y eso es bien interesante porque la gracia no existía en el Antiguo Testamento. Lo que existía en el Antiguo Testamento básicamente es la ley, y la ley básicamente era lo que regía al pueblo de Dios. Y es todavía para las personas que todavía no creen en Jesucristo, todavía se guían por la ley. ¿Por qué? Porque no han recibido ese regalo que se llama gracia, no han recibido ese regalo que se llama salvación. Entonces, nosotros los cristianos somos los únicos que podemos y que hemos experimentado eso que se llama gracia. Y eso es lo más interesante. Así que lo primero que yo encuentro en esto es que Jesucristo es el portador de la gracia. Jesucristo fue quien trajo en su nacimiento, desde el cielo trajo esa frase que se llama gracia, ese regalo que se llama gracia. Y por esa gracia es que ustedes y yo podemos decir que somos salvos ahora. Por esa gracia es que ustedes y yo podemos decir es que tenemos derecho de ir al cielo o que tenemos acceso al cielo. Entonces, vea, eso es lo que a nosotros nos hace diferente. ¿Por qué? Porque la gracia nos hace a nosotros, básicamente nos hace portadores. La gracia es lo que nos hace a nosotros a tener acceso a las bendiciones de Dios. Entonces, vea, la primera cosa es eso, de que la gracia vino por medio de Jesucristo. Ahora, la gracia básicamente nos trajo salvación. Efesios 2, versículo 8 y versículo 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. En otras palabras, es un regalo de Dios. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa esto? Que por gracia nosotros somos salvos.
por medio de la fe en quién, la fe en Jesucristo. Si nosotros hemos puesto la fe en Jesucristo y hemos creído en él, eso nos hace a nosotros acreedores de esa gracia que fue traída por medio de Jesucristo, y esa gracia es la que nos hace a nosotros salvos. Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto. Ese versículo dice por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea, no es algo que nosotros nos hayamos ganado, no es algo que nosotros hayamos trabajado para ello, no es algo que nosotros hayamos pagado para ello, sino que es un regalo de parte de Dios a través de Jesucristo. Y eso es bien importante. La parte final de eso que leímos dice, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, ninguna persona puede decir, oh, es que yo soy salvo porque yo soy bueno. Oh, es que yo soy salvo porque soy de la alta categoría. Oh, yo soy salvo porque vivo en la colonia Escalón, o porque vivo en la colonia San Benito, porque vivo en la colonia X de la más cara de San Salvador. No, ninguna persona puede ser salva por sus obras, o por lo que tiene, o por lo que hace, o por su título, o por lo que sea. Ninguna persona puede ser salva por eso, sino por la gracia. Entonces, eso es bien importante, que reconozcamos que la gracia vino a través de Jesucristo, y esa gracia traía ese regalo de salvación. Ahora, Tito capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, no solamente a unos poquitos, no solamente al pueblo de Israel, no solamente al pueblo de allá del Medio Oriente, sino también a todos los pueblos, a todas las naciones de la tierra, a Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, países de Europa, todos los países del mundo hemos sido básicamente, la gracia de Dios se ha manifestado para todos. Y eso es lo importante que nosotros entendamos en esta mañana, que la gracia de Dios se ha manifestado a toda la raza humana. Y eso es bien importante. Y por eso nosotros debemos de estar agradecidos con nuestro Dios, porque Él nos envió esa gracia juntamente con Jesucristo, que vino desde el cielo, vino enviado por el Padre, y esa gracia es la que a nosotros nos da el gran privilegio de ser salvos. Así que es bien importante. La segunda cosa que quiero mencionar es que la gracia fue modelada por Jesucristo. La gracia fue modelada por nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente fue el portador de esa gracia, sino que Él mismo se encargó de modelarla. ¿Cómo la modeló? A través de ese ejemplo. ¿Cómo la modeló? A través de actos que Él hizo por la raza humana. Y eso es bien importante, porque una persona puede decir, oh, yo tengo la gracia de Dios, pues yo puede hablar mucho acerca de la gracia, pero cómo lo manifestamos, cómo nosotros lo dejamos ver a las demás personas, eso dice mucho. Eso es bien importante. Y quiero mostrarles por lo menos 3 ejemplos que encontramos en la Biblia acerca de cómo Jesucristo modeló este asunto de la gracia. Cómo Él modeló. Acuérdense, estamos hablando del modelo de Jesucristo, y en este día es el modelo de la gracia. Ahora, ¿cómo Jesús lo modeló esto de la gracia? ¿Cómo lo modeló? Y acá quiero mostrarle esto. En el capítulo 8 del mismo libro de San Juan, a Jesucristo se le presentó un caso bien interesante, porque en el capítulo 8 encontramos que a Jesucristo se le trajo una mujer que había sido encontrada en el adulterio. Y esta mujer, básicamente, según la ley, debía ser apedreada. Debía ser totalmente aniquilada, apedradas, muerta, apedradas. Pero vea qué interesante, y quiero que la lea junto conmigo. El versículo 1 dice, Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana vino al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, oiga, aquí encontramos la frase ley, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como
insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra, la piedra contra ella. Vea esto, qué interesante. Acá vemos un caso nosotros de una mujer que por la ley ella tenía que ser apedreada y tenía que morir en ese momento. Porque acuérdense que la ley era lo que hacía. Básicamente, si una persona pecaba, y en este caso era una mujer sorprendida en el adulterio, me imagino que esta mujer estaba casada y estaba poniéndole los cuernos al marido, y aquí los escribas y los fariseos, básicamente, que supuestamente eran cumplidores de la ley al pie de la letra, estos básicamente fueron, y me imagino que lo trajeron quizás semi desnuda, porque si la encontraron en el acto mismo del adulterio, significa que estaba quizás acostada con el hombre con el cual ella estaba teniendo intimidad, que no era su marido, claro. Entonces estos hombres vienen, los fariseos y los escribas, básicamente ellos vinieron y la trajeron, inmediatamente la trajeron y las ponen a los pies de Jesús. Y la pregunta que le hacen, es interesante, porque primero, versículo 5, vea cómo ellos le dicen: en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ok, ¿qué significa esto? Que ellos no venían no solamente por cumplir la ley, sino para ver cuál era la reacción de Jesús. Ok, si Jesús hubiera sido alguien que quería forzar la ley, poner en práctica la ley que había sido dada a Moisés, Jesús lo primero que hubiera dicho: apedréenla, mátenla a pedradas porque merece morir. Pero ¿qué sucede? Jesús, en su misericordia, en su gran amor hacia la raza humana, él no saca el lado duro de lo que era la ley, sino que saca la parte sensible y la parte linda de lo que es la gracia. Entonces viene Jesús y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús no solamente estaba demostrando que él era un Dios de amor, un Dios de misericordia, sino que un Dios de gracia. Y eso es interesante, tener a alguien como Jesús al lado nuestro, que no nos juzga por lo que hacemos. Por ejemplo, esta mujer no fue juzgada por lo que estaba haciendo. Ella no fue apedreada en ese momento porque hubo alguien que demostró la parte sensible de lo que es la gracia. Y Jesús modeló lo que es la gracia en ese momento. Jesús demostró que él no venía a poner, en otras palabras, a ejecutar la ley al pie de la letra, sino que él venía a demostrar en otras palabras, a enseñar que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios perdonador, que Dios es un Dios de gracia. Y él, acuérdense lo que leímos en el versículo 14 al 17, de que Jesucristo, estaba lleno de gracia y de verdad. Y eso es bien importante que nosotros entendamos en esta mañana, que Jesús modeló esto que se llama gracia. Lo modeló con su ejemplo, no dándoles el castigo a las personas por lo que se merecen. Y es exactamente lo que ustedes y yo hemos recibido, queridos hermanos. Es exactamente lo que ustedes y yo hemos recibido. Hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente, muchos de nosotros, muchos de los que me están oyendo en este momento, quizás por los pecados que había cometido, quizás no merecía quizás ni nada, quizás lo que merecía era la cárcel, o quizás que Dios lo matara de un rayo, y lo mismo quizás yo no merecía que Dios me perdonara, pero ¿sabe qué? Dios lo perdonó a usted, me perdonó a mí, y no solamente eso, sino que al mismo tiempo nos dio un regalo que se llama gracia, un regalo que se llama amor. Oh, es lindo. Es lindo saber de que tenemos un Dios perdonador, un Dios lleno de gracia y de verdad. Y eso es bien interesante. Entonces vemos allí el primer ejemplo. El segundo ejemplo es el apóstol Pablo. Ustedes se recuerdan el apóstol Pablo, lo que era antes de ser cristiano. Ustedes se recuerdan lo que el apóstol Pablo hacía. Perseguía a los que creían en Jesús. Él los perseguía, los azotaba, los traía
presos, los metía en la cárcel, o sea, mataba, bueno, incluso él fue testigo de la muerte de Esteban, él estuvo ahí y presenció la muerte de Esteban en el capítulo 7. Ustedes, capítulo 7, capítulo 8, de Hechos, perdón. Entonces, básicamente, vemos que Pablo no era buena persona y que Pablo, la verdad, no merecía la misericordia ni la gracia de Dios sobre su vida. No merecía absolutamente nada. Pablo lo que merecía era que Dios lo matara, era que Dios lo aniquilara, quizás que le cayera un rayo o algo así para que se muriera. Pero ¿sabe qué? Dios tuvo misericordia de Pablo, que antes se llamaba Saulo, pero que más tarde se convierte en un gran apóstol, escritor de muchos libros de la Biblia. Y básicamente, Pablo, en el capítulo 9 del libro de Hechos, encontramos la conversión de Pablo, cómo el Señor Jesús se le aparece en el camino y Pablo iba, ¿sabe lo que iba a hacer? No crea que Pablo iba para la iglesia en ese momento. No, ni tan siquiera para la católica iba, sino que Pablo básicamente iba persiguiendo a los cristianos que estaban en Damasco. Él quería ir allá y atraparlos, traerlos y meterlos a la cárcel. Y claro, no crea que los traía sin haberlo golpeado antes, sino que primero lo golpeaba y yo creo que hasta los arrastraba en la cola de los caballos y hacía tantas barbaridades. Pero en el capítulo 9 encontramos, del libro de Hechos, encontramos eso de que Pablo, el Señor Jesús se le aparece mientras él iba rumbo a atrapar cristianos, iba rumbo a persiguiendo a los cristianos, pero Dios en su gran amor le mostró la gracia, le mostró primero la misericordia, lo perdona por las maldades que hacía, primero lo perdona y después le muestra la gracia. Qué interesante tener, o sea, qué interesante cómo el apóstol Pablo recibe el perdón de un Dios lleno de gracia, recibe la misericordia, recibe la gracia. Básicamente es interesante cómo Dios puede perdonar a una persona. Y es algo bien grande. Perdonó a la mujer que estaba en adulterio. El Señor Jesús la perdona y básicamente perdona al apóstol Pablo, que después se convierte en apóstol Pablo. Y también vemos otro caso en el libro de San Juan, capítulo 21, cuando Pedro se fue de pesca. ¿Se recuerdan? Pedro fue otra de las personas que también recibió gracia de parte de Jesucristo. Si ustedes se recuerdan, Pedro, uno de los 12 apóstoles, cuando Jesús lo atraparon para crucificarlo, básicamente Pedro lo negó 3 veces. Pedro fue una de las personas que dijo, ni conozco a ese hombre, y básicamente lo negó, simplemente lo negó. Si Jesús hubiera aplicado la ley en la vida de Pedro, básicamente lo hubiera aniquilado, lo hubiera matado por haberlo negado, y le hubiera quitado la vida inmediatamente. Pero vemos que más adelante, después que Jesús resucita, vemos que Jesús busca a Pedro nuevamente. Vemos que Jesús va al mar donde Pedro estaba pescando con otros 7 personas, otros 7 apóstoles. Sí, podemos ver ahí de que Pedro tenía mucha influencia sobre otras personas, porque cuando él dice me voy a pescar, y muchos de ellos le dijeron pues vamos contigo. Y todo esto acontece después de la resurrección de Jesús. Y básicamente Pedro se va de pesca y Jesús fue a buscarlo hacia donde Pedro estaba pescando. Básicamente Jesús va, acuérdense, ya Jesús para en esa época ya había resucitado, pero lo más interesante es que Jesús le muestra lo que es la misericordia y la gracia a Pedro en ese lugar. Básicamente Jesús va, y en el capítulo 21, no lo vamos a leer por el tiempo, pero en el capítulo 21 encontramos cómo Jesús se aparece donde ellos estaban pescando, les pregunta, hijitos, ¿han pescado algo? Y ellos dicen no, y él les dice, tiren a la derecha, y después ellos tiran la red a la derecha y básicamente agarran una multitud de peces que después no podían recoger la red porque, o sea, era mucha la cantidad de peces. Pero básicamente el punto principal acá en esta historia es cuando vemos que Jesús se dirige hacia Pedro. O sea, dice la Biblia que hasta les tenía un pez ya asado. Imagínense, Jesús allá en la playa, en la arena, les tiene un pez ya asado y para que coman. Y básicamente, pero después se dirige hacia Pedro. Y básicamente le hace 3
preguntas bien interesantes a Pedro. Y las preguntas que le hace es: Pedro, ¿me amas? Y claro, Pedro le dice: tú sabes, Señor, que te amo. Y le hace las tres preguntas a Pedro. Y básicamente vemos nosotros de que Pedro, en ese momento, vemos cómo Pedro puede ver lo que es el amor, la misericordia y la gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pedro, al haber negado a Jesucristo, no merecía el perdón de Jesucristo. Si Jesucristo, el Señor Jesucristo, hubiera aplicado la ley en ese momento, por haberlo negado, básicamente era merecedor de la muerte. Por haberlo negado, era merecedor que no viviera más y que fuera enviado al infierno. Pero ¿sabe qué? Jesucristo tuvo misericordia de él y va hacia donde Pedro estaba, y ¿sabe qué? Le mostró la misericordia, le mostró el amor, le mostró la misericordia y le mostró la gracia en ese momento. ¿Por qué? Porque vemos que Pedro, después que tiene este encuentro con Jesús, Pedro se convierte después en uno de los apóstoles de más influencia. Ya tenía influencia, claro, porque cuando él dice voy a pescar, muchos de ellos le dijeron pues vamos contigo. Ya tenía influencia, pero el problema de Pedro es que no tenía el Espíritu Santo con él todavía. Pero ya cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, básicamente fue algo bien impactante este hombre. Que si Jesús no lo hubiera restaurado, no lo hubiera perdonado, no le hubiera mostrado su gracia, Pedro era un candidato, igual que Judas, quizás a ahorcarse o quitarse la vida y quizás ser enviado al infierno. Bueno, Judas no sabemos si fue enviado al infierno, pero Dios sabe, ¿no? No puedo decir si se fue al cielo o si se fue al infierno, no puedo decir eso porque la Biblia no habla, sino solamente dice que se quitó la vida él mismo. Pero Pedro básicamente era un candidato también para quitarse la vida él mismo porque había negado al Señor. Pero la gran misericordia de Dios se deja mostrar en un hombre que había negado al Señor Jesús. Entonces vemos nosotros ahí de que estos tres personajes, primero la mujer en adulterio fue perdonada. Básicamente la misericordia de Jesús se demuestra en ella, la gracia fue mostrada en ella. El apóstol Pablo, también la misericordia y la gracia fue mostrada en la vida de Pablo y también en la vida de Pedro. Entonces vemos ahí que la gracia que Jesucristo trajo desde el cielo, básicamente él la modeló cuando estaba en la tierra. Eso es bien interesante. La gracia que trajo del cielo la modeló mientras estaba en la tierra. La modeló mientras estaba en la tierra. Así que vemos ahí algo bien interesante acerca de eso. Ahora, la tercera cosa que quiero mencionar es esta. Los cristianos hemos sido llamados a seguir el modelo de gracia de Jesucristo. Los cristianos hemos sido llamados a seguir el modelo de Jesucristo o a demostrar el modelo que Jesucristo nos dejó. Nosotros los cristianos somos las personas más indicadas para poder demostrar ese modelo. Una persona que no conoce a Cristo no puede demostrar ni amor, ni misericordia, ni gracia. Una persona que no es cristiana no puede demostrar ninguna de esas tres cosas. ¿Por qué? Porque primero no ha recibido el amor de Dios. Lo que tiene es odio en su corazón, lo que tiene es rencilla hacia otras personas, lo que tiene quizás es amargura en su corazón, quizás lo que tiene es una raíz de amargura muy grande interna en su vida, que no puede dar amor, no puede perdonar, no puede dar misericordia, ni mucho menos mostrar la gracia. Entonces vea, por eso este punto número 3 es: los cristianos hemos sido llamados a seguir el modelo de gracia que Jesucristo nos dejó. Ese ejemplo de modelo que Jesús nos dio, ese ejemplo que él demostró mientras estaba en la tierra, ese ejemplo es que nosotros también lo pongamos por obra. Y ese es el punto principal en este mensaje. En otras palabras, en este punto número 3 yo quiero aplicar todo lo que he hablado. Básicamente nosotros, los cristianos, debemos de demostrar a las personas, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo,
a los vecinos, a las personas que miramos en la calle. Nosotros somos las personas que podemos demostrar todas esas tres cosas: el amor, la misericordia y la gracia. Ahora, entonces vemos nosotros, si nosotros queremos modelar o queremos seguir las pisadas del modelo que Jesús nos dejó, tenemos que hacer por lo menos dos cosas. Número uno, tenemos primero no juzgar a las personas por sus apariencias. No juzgar a las personas por sus apariencias. Muchas veces nosotros a veces juzgamos las apariencias en las personas. Oh, es que esa persona se mira así, pues le ponemos un título: es pandillero. Esa persona se ve así, esa persona es un ladrón. Esa persona se ve de esta manera y le ponemos el título quizás de cualquier cosa. Hermanos, si Jesucristo hubiera hecho eso con la mujer que fue hallada en adulterio, básicamente hubiera dicho: oh, esta es una adúltera, no merece nada, no merece ni misericordia, no merece ni gracia tampoco, merece pedradas sobre su cabeza, sobre sus hombros. Entonces vemos acá, si nosotros queremos seguir el ejemplo de el modelo de Jesucristo en gracia, tenemos primero no juzgar a las personas por sus apariencias. Y eso es bien importante, que nosotros pensemos o miremos a las personas como Jesús las mira, cómo Jesús ve al pandillero, cómo Jesús ve a la persona que está incapacitada físicamente, cómo Jesús ve al mendigo que está pidiendo una moneda de 25 centavos quizás, cómo Jesús ve a esa persona. Jesús la ve a esa persona con ojos de misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que demostrar. Tenemos que ver a la gente con ojos de misericordia. Tenemos que ver a las personas, en otras palabras, no tenemos que juzgar a las personas por las apariencias. Y eso es bien importante, que nosotros en esta mañana aprendamos que tenemos nosotros que demostrar el amor de Dios, la misericordia y la gracia. Entonces, lo primero que tenemos, si queremos nosotros seguir el modelo de Jesús, tenemos que no juzgar a la persona por sus apariencias. Segundo, no tenemos que juzgarlas por su pasado. No tenemos que juzgar a las personas por su pasado. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros juzgamos a las personas: oh, es que esa persona dicen que era. Es que esa persona dicen que, bueno, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Oh, es que esa persona era prostituta. Es que esa persona era ladrón. Es que esa persona era... Hermanos, si nosotros, ¿saben una cosa? Si nosotros, o en otras palabras, si Jesús hubiera pensado eso de nosotros, ustedes y yo no seríamos cristianos este día. Si Jesús hubiera pensado eso de nosotros: oh, es que Antonio Funes era un gran idólatra y por eso no merece ser cristiano, no merece ni misericordia, ni perdón, ni gracia, no merece nada porque era idólatra, adoraba imágenes junto con su papá, junto con sus hermanas, y crecimos así. Nosotros, la familia Funes, crecimos así, idólatras. Entonces, pero sabe, el gran amor de Dios, la misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros, la familia Funes, y por eso podemos decir que gracias a él hoy somos cristianos. La idolatría quedó a un lado. Pero ¿sabe qué? Dios no nos juzgó por nuestro pasado. El Señor Jesucristo no nos juzgó a nosotros por la forma que hayamos crecido en idolatría. Quizás algunos de ustedes, quizás sus padres les enseñaron quizás a no solamente idolatría, sino tal vez brujería, o quizás algunos borrachera, quizás la aprendieron de sus padres, y a otros quizás les gustaba agarrar las cosas que no eran suyas, robar o algo. Pero ¿sabe qué? Dios en su infinito amor lo tiene aquí, lo tiene ahí sentado en esa silla este día. ¿Por qué? Porque le amó. ¿Por qué? Porque le perdonó, le mostró su misericordia y le mostró su gracia. Entonces nosotros, si queremos seguir el ejemplo de Jesús, queremos seguir nosotros el ejemplo que él nos dio de modelar la gracia, básicamente tenemos que no juzgar a las personas por su pasado. Así que nosotros también tenemos que ser personas que damos y que demostramos la gracia de Dios. Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 10, versículo 8, dice: de gracia recibiste, dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. En otras palabras, de gracia recibimos la salvación,
démosla de gracia. Ustedes y yo podemos demostrar todo eso a un mundo que se pierde. Podemos mostrar todo eso a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Y yo quiero lanzarles un reto en esta mañana. En esta mañana yo quiero lanzarles un reto. ¿Sabe qué? En esta semana que viene, que estamos a punto de empezar, quiero que las personas que quieren tomar este reto, que lo tomen. Haga algo por una persona que quizás no merece nada de parte suya. Haga algo por una persona que quizás le hace la vida imposible en el trabajo, quizás le hace la vida imposible, quizás en la escuela, quizás le haga la vida imposible en cualquier área, en el vecindario, quizás. Haga algo por esa persona. Primero, muéstrele misericordia. ¿Cómo usted le va a demostrar misericordia? Usted va donde esa persona y le dice, ¿sabes qué? Yo te perdono por lo que me has hecho. Y ¿sabes qué? Te traigo un pequeño regalito. Quizás puede ser un regalo de $1, quizás puede ser un regalo de $2, quizás puede ser un plato de comida, quizás puede ser algo bien sencillo puede ser. Pero ¿sabe qué? Esa persona, cuando reciba primero la palabra que usted le dice, ¿sabes qué? Yo te perdono, sé que en cierta ocasión tú me dijiste algunas palabras que me disgustaron, pero yo te perdono, ¿sabes qué? En este día yo te perdono. Y ¿sabes qué? Te traje un platito de comida, quizás un plato sencillo, quizás 2 pupusas, quizás 3 pupusas, quizás un plato de qué sé yo, algo, un plato de caldo, quizás una soda puede ser, una botella de soda, de Pepsi, de Fanta, lo que sea, o lo que sea, una Coca-Cola. Entonces, quizás, mire, ese regalito que usted le lleva, ¿sabe lo que usted está haciendo? Es demostrando gracias. ¿Por qué? Porque usted no solamente va y le dice, te perdono, sino que al mismo tiempo le dice, te traje esto. Hace exactamente el ejemplo que yo le puse del policía que le paró al conductor, que no solamente le perdona la esquela, sino que le regala un billete de $100. Entonces, vea, eso es exactamente lo que Jesucristo hizo con nosotros. Entonces, los que tomen ese reto, yo les digo, van a ganar una amistad nueva, y quizás esa persona por la cual usted hace ese acto de misericordia, de amor y de gracia, básicamente quizás esa persona le va a decir, ¿dónde tú te congregas? ¿Dónde usted se congrega? Porque esto que usted ha hecho por mí, nadie lo había hecho. Y eso es demostrar el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No podemos solamente hablar del modelo de Jesucristo, que fue excelente, y por él estamos nosotros aquí en esta mañana diciendo que somos cristianos, diciendo que somos salvos por él. Pero no solamente podemos quedarnos ahí, porque él ya hizo su parte, pero él dijo, de gracia recibiste, da de gracias. Entonces, es bien importante que nosotros no solamente nos quedemos con el regalo de gracia que hemos recibido, sino que podemos ponerlo en práctica. Podemos ponerlo en práctica también, ese modelo de gracia que hemos recibido. Así que, hermanos, en esta mañana yo quiero hacer una oración por cada uno de ustedes. Para concluir, yo solamente quiero decir que nosotros, los cristianos, somos las personas indicadas para demostrar eso. Que Jesucristo, Jesucristo básicamente fue el portador, quien trajo la gracia hacia la tierra, fue quien la modeló en la tierra, pero que también nosotros tenemos que hacer nuestra parte y seguir sus pisadas, seguir su ejemplo,